Bueno, entonces vamos a iniciar con este esquema. Inicialmente, nosotros ya vimos que tenemos una página principal que se llama Index. ¿Listo? Tenemos esta página principal que se llama Index. Ya empezamos a ver que yo me conecto a ciertos esquemas. ¿Listo? A ciertos esquemas por un lado, pero que esos esquemas que me retornan a mí, HTML. ¿Sí? Si yo vengo y miro aquí mi página, los estudiantes que me retornan, HTML. Si yo veo aquí el formulario que me retorna, HTML. Todo me retorna HTML. Resulta que a partir de esto, a esto, que solo retorna HTML, nosotros los vamos a conocer como vistas. Views, solo vistas. ¿Listo? Y la idea de la vista es que solo me retorne ¿qué? HTML, no más. Por eso es una vista. ¿Listo? Y que cuando llegan, o sea, cuando se retornan, ¿listo? Sabemos que no pasan directamente a la interfaz gráfica, sino que primero se conectan a un modulito que se llama ¿cómo? A los módulos de JavaScript, ¿cierto? Aquí se procesan, ¿cierto? Y se designan dónde es que yo los quiero ver. Ahora, resulta que por otro lado, por otro ladito, hay algo que se llaman los controllers. ¿Listo? La idea del control en la lógica, ¿sí? La idea del control es que este señor simple y únicamente me retorne a mí JSON. ¿Listo? Ejemplo, si yo hago una petición de un listado de personas, no es una view, ¿qué es? Es un listado. Entonces, ¿qué es? Apunta a un controller. Que yo quiero insertar datos en la base de datos. Ojo, entonces, primero, llamo al formulario, cojo el formulario aquí, y desde este formulario mando los datos ¿por dónde? Por un control. ¿Y el control qué hace? Captura los datos, hace la inserción y me devuelve un JSON diciéndome que ¿pude o no pude? Una respuesta. ¿Listo? Eso hace el control. Entonces, para nuestro ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a programar un controller. ¿Listo? ¿Qué va a hacer este controller? ¿Cuál es la lógica? Entonces, pónganme cuidado. ¿Qué va a hacer el controller? Primero, valida si viene por post, que eso ya lo vimos ayer, en los videos de ayer. Valida si viene por post. Segundo, va a validar números. ¿Listo? Va a validar los dos números. Tercero, va a crear un array. ¿Listo? Aquí, cuarto, va a ser el proceso. ¿Sí? Y por último me va a retornar un ¿qué? Un JSON. ¿Listo? Me va a retornar un JSON. Eso es la idea de lo que vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, primero voy a separar las cosas. Entonces, voy a crear aquí un modulito que se llame CTR de controller. O le puedo colocar controller, cualquiera de las dos. Enter. ¿Listo? Como la idea es hacer programación modular, entonces yo voy a crear una carpetica aquí que se llame ¿quién? Formulario o tabla, no así formulario más bien. For crear tabla. ¿Listo? Y un controller, ahora creo un archivito que se llama crear tabla. ¿Listo? Ahí tengo mi archivo. Entonces, inicialmente vamos a empezar colocándole validación, la validación sencilla. Entonces, ¿cómo es? If y pregunte si viene por
por post. Si sí, haga algo. Else, si no, either location, dos puntos, suba un nivel, suba otro nivel y busque el archivo index. ¿Listo? Ahí ya está. El index. ¿Sí? Entonces, este primer nivel es ¿cuál? Suba de aquí a este nivel. O sea, que dentro de la carpeta control. Suba al siguiente nivel, es salga de control y quede a nivel del principal. Y con esta extensión le digo busque el archivo index principal. ¿Sí? Que tenga ahí el esquema. Listo. De acuerdo a lo que nos hemos propuesto, entonces ahora vamos a recibir dos números. ¿Listo? Entonces nosotros aquí podemos decirle, mire, voy a recibir a N1. ¿Listo? Que va a ser igual. ¿Se acuerda que habíamos dicho que los datos se almacenan en una carpeta, cierto? Y que yo mando esa carpeta. Y que esa carpeta se convierte en un arreglo. En ese caso, ese arreglo es post. ¿Listo? Significa que dentro de esta carpeta, dentro de la carpeta post, va a haber una variable que se llama número. ¿Listo? Y va a haber un N2 que va a ser ¿quién? Post límite. ¿Sí? Que son los datos que están ¿dónde? En el formulario, ¿cierto? Están en el formulario. Entonces, por el momento le voy a decir, mire, hecho, imprima que llegó. Llegó, vamos a decirle, llegó, concateno, N1 punto, comillas, y llegó, punto, N2. ¿Listo? Eso es lo primero que me va a mostrar por el momento en el servidor. Me va a decir eso. Listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Nos toca modificar ahora nuestra lógica de aquí. Entonces, esto lo vamos a documentar. Vamos a darlo quietico porque esto era la versión anterior. Listo. Y lo guardo. Listo. Ahí ya quedó guardadito. Entonces, quedó documentadito para que no nos moleste. Listo. Entonces, basado en lo que hemos aprendido de Ajax, ¿cierto? ¿Cuál sería la URL? ¿A dónde me tengo que ir? Var URL. ¿A dónde me tengo que ir? ¿Y cómo llego hasta allá? ¿Cómo llego a la URL? Sí tengo que ir a crear tabla, pero crear tabla ¿dónde está? Control, slash, ¿dónde más? For CRT TV, slash, crea tabla. Punto PHP. ¿Listo? ¿Qué voy a llevar? Entonces, var parámetro. ¿Qué? Parámetro. ¿Qué voy a llevar? Los datos que se obtuvieron en el formulario. Entonces lo podemos hacer de dos formas. De la forma fácil y de la forma más fácil. Entonces, de la forma fácil, señor jQuery, voy a enviar una variable número que es igual, ¿cierto? A la concatenación de señor jQuery, busque a número punto val, ¿cierto? Concaténelo ahora. Y límite, esa Y es para decirle al sistema que hasta aquí termina una variable y ahora voy a enviar la siguiente variable, que sería límite, que es igual a concatenación, señor jQuery, busque al límite,
punto val. Rápido, ¿cierto? Sencillo. Pero ahora imaginémonos que tenemos, no sé, seamos exagerados, 20 campos. ¿Qué nos tocaría hacer? Concatenado y variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5, variable 6, variable, ¿sí? Hasta que lleguemos a qué variable? A la 20, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Es un poquito tedioso, ¿no? Poquitico tedioso, así que uno diga, uy. Entonces uno dice, uy, no, 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 no. Pero vamos a mirar qué pasa. Entonces, alerta por el momento de parámetros. Vamos a ver qué pasa hasta ahí. Listo. Entonces yo le digo, vengo a mi proyecto, formulario, ¿cierto? Tin y tin, crear. Entonces, mire, me dice que usted va a enviar una variable que es 23 y una variable que es límite. ¿Listo? O sea que aquí me saldría y variable 3, variable 4, ¿sí? Todo el resto de variables. Pero pues, entre más campos yo tenga, más complicado se vuelve el asunto. Entonces yo le digo, oiga, no, 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 eso es que se ve como terrible. Entonces yo le digo, mire, señor jQuery, hágame una cosa. Hágame un favor. Coja la carpeta y serialíceme los datos. Vamos a mirar qué hace esa opción. Serialize. ¿Listo? Formulario, la misma. 5 y 20. Bueno, aquí toca un numerito más grande, 10. Hizo lo mismo, pero en ningún momento tuve que yo ponerle campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. No, él automáticamente coge lo que está en esa carpeta y me lo organiza. ¿Listo? Esa es una de las ventajas que tiene utilizar estos frameworks, ¿sí ven? Se ahorra uno muchísimo tiempo. ¿Listo? Bueno, listo, ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué quiero hacer? Entonces, var método, ¿qué es lo que voy a hacer? Función datos. Y quiero que esos datos, aquí me faltó, función datos, console.table, no, mentiras, punto long, que me diga cuál fue la respuesta, ¿cierto? Y ahora, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos para que se ejecute la función Ajax? ¿A quién llamamos? Muy bien, a este Ajax, ¿cierto? Y ya que me dice que necesita una URL, ¿cuál es la URL? Pues la URL. Que necesita unos parámetros, entonces tome los parámetros. Y que necesita un método, entonces aquí le digo método. ¿Señor? Ah, no, ese lo vimos antier. Ah, eso mentira, sí, lo vimos ayer. ¿Listo? Ese es el que hace la magia. Se perdió la clase de ayer, no. ¿Listo? Vamos a mirar qué hace. ¿Qué hace esa función Ajax? Vean que aquí tengo la consola. Entonces yo le digo formulario número 20 con 50. Y le digo crear. Oye, mire todo lo que me trajo. No me hizo la validación bien. Vamos a mirar qué pasó. Sí, porque me trajo otra vez la página principal. Entonces, vamos a mirar. URL for tabla, miremos aquí. Miramos si fue que colocamos aquí mal el post. Listo, miremos a ver si de pronto fue que yo hice un cambio aquí en la librería. Creo que sí. Ah, sí, vean, aquí tengo este cambio. Aquí no es get, aquí es post. Ayer cuando nos pusimos a hacer las peticiones de traer los datos. Listo, nuevamente, entonces ya cargó. Entonces, get 34 20. ¡Ah! Miren,
Eso fue lo que trajo. Fue al servidor y ya hizo la captura de datos. Sabemos que está funcionando perfectamente. Hay veces pasa que yo no quiero que me guarde este historial. Sí, que me guarda todo lo que yo digito. El autocompletado. Entonces yo ese autocompletado lo puedo quitar o a nivel de un solo campo o a nivel de todo el formulario. Ya no quiero que me guarde eso. Si yo quiero que sea un solo campo, entonces le coloco la propiedad autocomplete off. No me autocomplemente. ¿Sí? No me va a guardar la carche de ese dato. Si yo quiero que sea todo el formulario, entonces lo mismo. Autocomplete y le digo off. Entonces todos los campos de ese formulario no me van a guardar información. ¿Listo? Entonces cuando yo vuelvo y cargo aquí, miren, ¿sí? Ya 20, ya no sale nada, ¿sí? Entonces ya van gustos y en opciones. ¿Listo? O sea, por ejemplo, el campo contraseña no le podemos dejar autocompleto. No sería como válido, ¿no? Y usuario menos, no se recomienda. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos que los datos están llegando al crear tabla. ¿Listo? Ya está llegando aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a crear la misma lógica que hicimos ahorita, de crear el arreglo. Entonces yo le digo aquí, res es igual a un array. Si ven que aquí ya cambia un poquito la sintaxis, porque en JavaScript era new array. Aquí simplemente le digo es array. Entonces es ir separando uno. Aquí lo mismo. El ciclo repetitivo for aquí sí es muy parecido. Entonces yo le digo i igual a 0 y igual a 0. La diferencia es que aquí me toca colocarle el símbolo pesos para que el sistema entienda que es una variable. ¿Listo? Ahora, hasta que i sea mayor que n2. Hasta que se cumpla esa condición. Y por último, pues que i más. Hasta que i sea mayor que n2. ¿Listo? O hasta que n2 sea menor que i. ¿Listo? Ahí ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Localmente, yo desde aquí no puedo crear JSON. No los puedo crear. ¿Sí? Lo que puedo hacer es una transformación, pero no puedo crear un JSON acá. Porque JSON literalmente es notación de objetos en JavaScript. Entonces la pregunta es, ¿y yo cómo creo un JSON acá entonces? Porque este res vendría siendo ¿quién? El edificio, ¿se acuerdan? Ahora me toca meter es que los pisos. Entonces yo digo, oiga, hagamos una cosa. Entonces, piso va a ser igual a ¿quién? A otro arreglo. ¿Listo? Pero este piso va a tener primero un N1. ¿Que a quién va a ser igual ese N1? A N1. ¿Listo? A N1. ¿Listo? Ahora aquí tenemos a quién? N2. Ese piso tiene ahora, aquí lo que le estoy diciendo es, mire, ese piso tiene una habitación que se llama N1. Ese mismo piso tiene otra habitación que se llama N2. Y tiene ahora otro piso que se llama res. Todo es el mismo piso, correcto. Entonces ahora aquí le digo, aquí voy a guardar a quién. Aquí dijimos que arrancaba es en 1. Y aquí era hasta mayor o igual. Aquí entonces a quién colocábamos. ¿Se acuerdan? Ahí, a que me vaya guardando el dato. Y por último, ¿a quién colocamos aquí? ¿La suma? Ah, aquí. Factor de N1 por I. ¿Listo? ¿Y ahora qué haga cuando yo tenga los datos de ese piso?
que los agregue. Entonces yo aquí lo mismo, res punto, aquí no me sirve el push, ¿sí ven que no está? Entonces yo le digo, agréguelo simplemente así, no le doy posición, ¿listo? No le doy posición, sino que él de una vez lo va agregando. Y le digo, piso. ¿Listo? Y ahora le voy a decir aquí, entonces, ahí ya tengo los datos. Entonces aquí ahora le voy a decir es print R, vamos a mirar que no responde. Y print R, res. Imprímame, pero este print R es para que me imprima un arreglo. ¿Listo? Imprímame un arreglo. Entonces vamos a mirar qué llega. Entonces yo vengo y le digo, oiga, estudiante, perdón, formulario del 34 al 23. Mire, y ahí ya me imprimió el arreglo, ve. Y él me dice, mire, en la posición 0 está N1 o el piso 0, ¿sí ven? El primer piso tiene esto, en el segundo piso tiene esto, en el tercer piso tiene esto, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces sabemos que nos está construyendo bien los arreglos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a decirle ahora? Yo ya no quiero que me imprima un arreglo, ¿qué quiero que me retorne? ¿Qué fue lo que vimos que tenía que retornar el controlador? Un JSON, vean, aquí está. Retorne un JSON, ¿cierto? Retorne un JSON. Entonces, este señor sí tiene este método. Hecho JSON encode. ¿De quién? Coja el arreglo y conviértalo a una estructura de tipo JSON. Vamos a mirar qué imprime ahora. Encode, codifíquelo. Es formulario y lo mismo. 34 a 23. ¿Sí ven? Ahora sí tenemos una estructura JSON. Vean, esto ya lo habíamos aprendido. ¿Bien? Mire, este pedacito de aquí hasta aquí es una estructura JSON. Vean. ¿Sí ven? Es una estructura JSON. Paréntesis, cierro paréntesis, variable, dos puntos, el valor de la variable. ¿Sí ven? Ahí ya está. Pero eso es ¿todo esto qué es? ¿Un JSON o una cadena de texto? ¿Ustedes qué creen? Una cadena de texto en formato JSON. Eso es lo que hace este señor JSON Encode. ¿Bien? Me convierte los arreglos de PHP en cadenas de texto, pero de formato JSON. ¿Listo? Entonces, ahora que me toca decirle aquí al sistema, cuando lleguen aquí, al JS, haga un casting. ¿Sí? Ahora, coja esa cadena de tipo JSON y ahora sí que haga. ¿Creo un qué? ¿Creo un qué? No, antes. Vienen, ojo, viene en formato JSON. Viene en formato JSON. ¿A qué lo tengo que convertir ahora sí? A un JSON. Porque viene en formato JSON. ¿Sí? Ahora sí, que sea un JSON. Ah, listo, interesante. Entonces la pregunta es, ¿y cómo le digo ahora convierta el JSON? Entonces yo le digo, mire, creo una variable que se llama data. Usted le puede colocar el nombre que quiera. ¿Sí? Va a ser igual al casting. O sea, conviértame esa cadena de texto en un JSON. A eso se le llama un casting. Entonces le digo JSON.parse. ¿De quién? De datos. Esta línea de código JSON.parse, JSON es una función ya nativa de los nuevos navegadores. La pregunta es, ¿y qué pasa si yo tengo un navegador, ejemplo, Internet Explorer 9?
¿sí? Un Google Chrome versión 22. Ahorita estamos como en la 40 y tanto, pero ¿sí? ¿Sí? Un Firefox versión 14. Pues estas versiones no están. Entonces no me va a poder hacer la conversión. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Ya aquí es un poquito avanzado este contexto, pero hay algo que se llama captura de errores, porque esto me va a generar un error. ¿Sí? O sea, no puedo hacerle eso. Entonces el programa, ¿qué pasa? Se revienta. Entonces yo le digo, uy, no, espere. No, no me vaya a hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Creo la variable aquí primero. ¿Sí? Creo la variable aquí. Ahora le digo, mire, tree, data va a ser igual cosa. Tree es intente hacer esto. Intente hacer esto. ¿Qué pasa cuando usted no puede? Pues no puede. Entonces toca decirle al sistema, si usted no puede, haga una excepción. Una excepción. Entonces intente hacer esto. Si no puede por lo que yo quiero, entonces intente hacerlo por este lado. ¿Qué sería por este lado? Alerta. Su navegador no soporta este procedimiento. Pum, cámbielo, actualícelo. ¿Sí? Sería una observación. Y que le salga una ventana y vaya a Google Chrome y descárguelo. Un ejemplo. Podría ser. O la otra es data va a ser igual a señor jQuery punto parse JSON. ¿Listo? Y de datos. ¿Listo? Le estoy dando las dos opciones posibles de complementar el entorno. Algunos me dirían, profe, ¿y por qué no manda esta línea de una? ¿Listo? Porque resulta que aquí me toca irme hasta la librería de JavaScript y trabájela, ¿sí me entienden? En cambio aquí ya la estoy haciendo nativamente con el navegador. Entonces, ¿qué pasa? Esta conversión va a ser mucho más rápida. Me va a retornar la misma estructura, pero el tiempo de conversión por este lado es mucho más rápido. ¿Listo? Porque ya es una función nativa del navegador. Entonces me permite que eso sea mucho más rápido ese proceso. ¿Listo? Y ahora, ejemplo, voy a decirle aquí console.table, table, pero ahora me imprímame a quién? A data, que ya viene en formato ¿qué? JSON. Esto parece un trabalenguas. Pero fresco, eso con el tiempito lo van a ir cogiendo. Entonces, nuevamente, formulario 1237. Mírenlo. ¿Listo? Y ahí tenemos la misma estructura. La pregunta es, ¿esta multiplicación dónde se hizo? ¿Local o en el servidor? En el servidor. Sí, sí señor, ya se hizo en el servidor. ¿Listo? Como texto, exacto. Entonces, ¿qué hizo aquí? Aquí se fue al controller, ¿sí ves? El controller ya está por fuera de la interfaz gráfica. Ya se fue hasta el servidor, que obviamente el servidor es quien en este caso, esta misma máquina, ¿sí? Pero técnicamente se fue hasta el servidor de PHP, hizo la programación y me retornó los datos. ¿Listo? Ahí ya está. Ahora, ¿qué es lo único que me faltaría hacer? Entonces, ¿se acuerdan que por aquí teníamos documentadito? ¿Esto qué hacía? Vea, control C. Vamos a trabajarlo aquí. Y ya quiero que lo haga es aquí, vea. Aquí. Pero aquí ya no es edificio, ¿no? Aquí ya qué es. Si yo quiero trabajar edificio, me sería aquí control C, control V, control V y control V. Y listo, se acabó el cuento. En teoría, si yo vengo acá, formulario,
la tabla de multiplicar del 45 hasta el 45, crear. ¿Listo? Y con eso hemos visto las dos formas de poder procesar datos, o localmente o remotamente. ¿Listo? Uno de los errores que antes se cometían en los programadores es que toda esta línea de datos, toda esta estructura, la mandaban al servidor. Entonces, ¿qué pasaba? Miren la cantidad de datos que tenía que procesar. No es lo mismo, ojo con esto, no es lo mismo simplemente retornar la tabla de datos, ¿sí? Más todo el código HTML. Entonces, ¿qué pasa? Eso al cliente le cuesta. ¿Por qué le cuesta? Exacto, está utilizando más bytes, más información, o sea, significa que su plan de datos se lo estamos consumiendo más rápido. ¿Sí? Porque es que mire, digamos ahora seamos exagerados por aquí. Máximo límite de ejemplo 2000. Vamos exagerados. Máximo límite 2000. ¿Sí? Entonces yo vengo formulario, la tabla del 50 por 2000. Mire, mire toda la cantidad de tráfico que tuvimos que haberle gastado a ese usuario. ¿Mm? ¿Mm? O sea, es estas líneas de código multiplicadas por 2000. ¿Sí? Entonces vean que ya la idea es que yo en el servidor no le gaste tanto tráfico en datos, no hay tanta memoria, sino tratar de quitarle la mayor sobrecarga al sistema. Porque ahora imagínense 2000 usuarios intentando hacer su tabla de multiplicar. ¿Sí? Son 2000 ciclos repetitivos por n número de iteraciones. O sea, se vuelve brutal. ¿Sí? Y a eso ahora súmele la cantidad de datos que tiene que transportar. Automáticamente, también, ¿qué significa? Que al lado del servidor me estoy consumiendo también mi ancho de banda. Entonces, todo eso, de ahí fue que JSON apareció como una estructura de minimizar consumos de tráfico. Y le quitó el respaldo a XML. Buena pregunta. Bueno, entonces ya con esto le damos finalización al material de hoy. El día de mañana miraremos entonces lo que es creación de bases de datos y haremos un CRUD pequeñito. ¿Listo? Para poder ya a partir del viernes o de las siguientes sesiones empezar a hablar del entorno de desarrollo de Android basado en Ionic con Córdoba. Les habló su amigo y servidor Luis Eduardo Álvarez. Un placer y hasta una próxima ocasión. Bye bye.